noches a todos los presentes. Soy el doctor Rafael Paz, soy presidente del Colegio de Radiología del Estado de Guanajuato y es para mí un gusto darles la bienvenida y dar la bienvenida al doctor Ángel Torres, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y especialista en radiología e imagen por el Instituto Mexicano de Seguro Social en la UMAT-1 aquí en León. Y como parte de su formación continua realizó el entrenamiento en alto rendimiento en ultrasonido obstétrico con enfoque perinatal avalado por la Universidad de Guanajuato. También tuvo tomó un curso teórico en línea y práctico presencial llamado Principios Físicos y Seguridad en la Imagen por Resonancia Magnética avalado por la UNAM, además de contar con adiestramiento en resonancia magnética en el Centro Médico Jurica de la ciudad de Querétaro. Participa como profesor adjunto en los módulos preclínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato con la materia de radiología. Está certificado como especialista en radiología y en imagen de la mama por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Y durante el periodo de febrero del 2020 a octubre 21, fungió como tesorero del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato. Ese periodo en realidad se extendió porque hubo ahí conflictos. Muchas gracias, Ángel, por esa extensión. Sí, Nos ayudaste muchísimo. Y actualmente desempeña su actividad profesional, su ejercicio como médico radiólogo en el servicio de imagen del Hospital Aranda de la Parra aquí en León. El doctor Ángel Torres y el doctor Luis Zúñiga, a quien voy a presentar un momento más, nos van a hablar sobre el cáncer de recto, y desde un abordaje por imagen y después unas especificaciones y comentarios sobre el punto de vista quirúrgico. Bienvenido, Ángel, muchas gracias. muchas gracias, buenas noches. Si me dicen, no, déjame compartir aquí la pantalla, dame un segundito. Ahí ya te estamos viendo muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Déjame nada más la Sí, magnificamos. Ya, ¿verdad? sí, ya estamos viendo. Ok. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a, bueno, como ya platicó un poquito Rafa, vamos a tratar de hacer como la correlación un poquito entre la parte de radiología y la parte de quirúrgica. Quiero tratar de abarcar como los aspectos clave a la hora de leer una resonancia de recto, de acuerdo al TNM en su versión actual y también algunos consensos que por ahí encontré como actualizaciones, como algunas correcciones o agregados al TNM. Me voy a enfocar principalmente a la parte de evaluación de primera vez. Creo que es un tema muy amplio y la parte de reevaluación para retipificar después de quimioterapia o radio neoadyuvantes, se hace un poco también más largo y creo que daría para hacer incluso otra plática, otra charla sin mayor problema. Um, Vamos a mencionar solamente brevemente algo al respecto. Y bueno, entrando de lleno, bueno, tenemos que actualmente el cáncer de recto, digamos, el método de elección para estudiarlo, para reportarlo en por medio de radiología es la resonancia magnética, que por mucho se lleva, digamos, a la tomografía y demás, y tiene como muchas aristas o permite hacer diferentes evaluaciones que ya están como muy establecidas. Recordamos nada más aquí en este punto que el paciente que llega a una resonancia para cáncer de recto es un paciente que ya está estudiado, o sea, no es que llegue de primera vez a que nosotros le hagamos el diagnóstico, sino ya es un paciente que ya lleva algunos meses con síntomas clínicos importantes, dolor, rectorragia, estreñimiento, etcétera. Ya ha estado o ha sido revisado por otros especialistas, generalmente gastro, evidentemente oncología. En algún momento se le hizo una colonoscopía y con toma de biopsia y ya cuenta con un resultado histopatológico. Al momento en que llega con nosotros, eso de entrada es algo crucial, puesto que tenemos que estar bien seguros del tipo histológico de que estamos tratando. Es muy diferente evaluar tanto por resonancia y también como para fines de tratamiento o de manejo, si el primario es de sigmoides para atrás o si es de canal anal. Son manejos y abordajes distintos, entonces siempre hay que partir, bueno, primero de estar seguros de que tenemos ya una comprobación histológica. Y bueno, la resonancia magnética es capaz, ahorita con los hallazgos que vamos a describir a continuación, de diferenciar entre enfermedad temprana y enfermedad avanzada, lo cual evidentemente implica cambios en el manejo o establecer un manejo distinto para cada grupo de estos.
Normalmente cuando la enfermedad es avanzada, a veces a los dos grupos, digo, se puede hacer también en la enfermedad temprana, pero los pacientes pueden ir a quimioterapia o radioterapia en adyuvantes, y entonces después la resonancia también nos sirve para evaluar respuesta. Y aquí la única acotación relevante es tratar de que nuestros pacientes tengan siempre un estudio de resonancia de base para que después pueda ser comparado a la hora de valorar respuesta. Es muy complicado si no contamos con una reso inicial, pues querer hacer comparaciones con una tomografía o con otras cosas, digo, pierde pues ahí su capacidad. Y básicamente, en la actualidad, el tratamiento pues, principal es la cirugía. Ahorita voy a mencionar algo muy breve, porque pues obviamente el doctor Zúñiga va a explicar un poco más, pero permite hacer la planeación quirúrgica dependiendo de que nosotros definamos si es temprano o avanzado. La cirugía se basa, digamos, en la excisión total del mesorrecto. Ahorita vamos a describir un poco la anatomía que implica esto y después el paciente puede ir a quimio radioadyuvante y se puede incluso después también usar la resonancia para evaluar recurrencia tumoral. Existen además muy bien definidos, algunos les llaman factores de mal pronóstico, que también la resonancia están como muy bien descritos y que en el estudio inicial son, digamos, marcadores importantes que debemos reportar para el clínico, puesto que tienen implicaciones en la recurrencia local o en la enfermedad a distancia o en el pronóstico, en la sobrevida. Bueno, el mesorrecto, hablando del procedimiento quirúrgico, es todo un compartimento. Debemos entender con esto que hablamos obviamente de los descritos en los libros de anatomía como los 15 centímetros distales del colon, pero hay que recordar que el recto además está envuelto por un paquete adiposo, la grasa mesorrectal, la cual en su interior puede contener además estructuras ganglionares linfáticas o vasculares que debemos evaluar a la hora de ver un tumor, y además está englobado por la fascia mesorrectal, una membrana que lo delimita y lo separa del resto de la pelvis o de la cavidad peritoneal, etc. Cuando el cirujano, bueno, o los pacientes entran a esta cirugía de la excisión total del mesorrecto, pues básicamente es como que sacar este cilindro, y obviamente tiene ciertas variantes dependiendo de la localización del tumor o de su extensión o de la invasión hacia las estructuras por fuera de la pared del recto. En eso no me voy a meter mucho, insisto, eso lo va a explicar mejor el doctor Zúñiga. Antes de entrar a la parte anatómica y la evaluación directa del TNM, es importante saber cómo tenemos que planear un estudio de resonancia para estos pacientes. Este estudio el Radiographics nos dice algunas recomendaciones. Básicamente, el estudio se basa en secuencias T2 sin saturación grasa. Básicamente con estas secuencias en los tres planos, pues tenemos casi el 80% o el 90% de la evaluación del estudio. Debemos utilizar pues, equipos de campo alto de 1.5, idealmente 3 teslas, y se divide como en dos bloques de secuencias lo que las que tenemos que adquirir. Las de campo amplio, que básicamente es una secuencia en axial y una secuencia en sagital de la pelvis completa. Y esta sagital es la que nos sirve para planear el segundo bloque de secuencias, que son de las de campo reducido y que también se describen en la bibliografía como de alta resolución. Implican un sagital igualmente, pero de campo reducido. Y las dos más importantes, que son una coronal oblicua y una axial oblicua. Estas últimas deben de ser, en el caso de la coronal, debe de ser orientada paralela al eje largo del tumor. Eso es como una parte muy importante. Para tumores altos, ahorita vamos a ver qué es eso. Cuando son tumores bajos que se están extendiendo al canal anal, debemos orientar la angulación de este corte en el sentido del canal anal, precisamente para poder ver como la extensión a ese nivel. Y el axial oblicuo, que es como el más importante, debe de ser perpendicular, o lo debemos planear perpendicular al eje largo del tumor. Normalmente, pues el recto a veces tiene como una serie de acodamientos o está un poco redundante en la pelvis, y si el tumor se extiende en más de un plano, podemos hacer 2 o 3 bloques de cortes axiales oblicuos
El coronal generalmente es con 1, pero esto a veces nos ayuda un poco para evaluar bien qué tanto se está extendiendo a la grasa mesorrectal. Este artículo además menciona algunas características técnicas, que bueno, pues es un FOB de 200 a 240 milímetros, incluso algunas otras bibliografías lo reducen hasta 160. El espesor de corte menor a 3 milímetros, idealmente 2, y la matriz. Teóricamente esto nos debe dar un tamaño de voxel de 0.6 por 0.6. A veces es un poquito variable y eso a veces cambia también en función del equipo, del software, de la antena. Pero bueno, aproximadamente deben ser como las características. Las cosas que están como ya bien descrito que no se recomiendan es la antena endorrectal y las imágenes con saturación grasa en realidad no ayudan mucho, y algunas otras que pueden ser recomendaciones que algunas instituciones usan y otras no. Son, por ejemplo, el uso de espasmolíticos para disminuir el artefacto de movimiento por peristalsis, la preparación tanto intestinal como del recto, precisamente con enemas o con laxantes. Hay instituciones que incluso no lo usan mucho. El llenado endorrectal, esto es muy controversial. Bueno, se utilizan unos 50, 60 mililitros de gel para como distender el colon, pero también está descrito, o sea, quienes lo defienden dicen que puedes definir mejor el tumor en la pared, pero también está descrito que al hacer la distensión del colon comprimes la grasa mesorrectal y entonces puede llevarte esto a una mala evaluación de la profundidad de invasión. De las últimas 3 recuadros que tenemos aquí, este artículo los menciona como para evaluaciones para retapificación. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, creo que es importante, por lo menos la difusión y el contraste, incluirlas en el estudio base. La difusión la sugieren con valores de B altos, por lo menos de 800, obviamente elaborando con sus mapas de ADC correspondiente, y las imágenes con contraste, hay algunos estudios en los que incluso reportan como en modo de perfusión, como en modo dinámico, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en estas imágenes tenemos primero en un FOB reducido un corte sagital, donde estamos identificando un engrosamiento de pared franco de un tumor de recto del tercio medio y alcanza un poco el tercio inferior del recto. Y lo que quiero aquí explicar es cómo debemos más o menos orientar el plano para tener el axial oblicuo del que mencionamos, que debe ser perpendicular totalmente al eje largo del tumor. Si nosotros usamos un plano axial, digamos, axial puro, eh, la parte de invasión del tumor hacia la grasa del mesorrecto puede ser subestimada o sobreestimada y estaríamos asignando un T del TNM, un T inadecuado. De esta manera es como mejor podemos evaluar una invasión, una profundidad de invasión más real y como que otorgar un T más real. Bueno, el TNM en su octava edición especifica algunas terminologías, especifica un léxico para poder reportar y haciendo como un símil con lo que pasa en mama, por ejemplo, que todos hablemos o utilicemos los mismos términos, tanto a nivel de radiología como con los colegas clínicos para entendernos y no hacer como confusión. Específicamente, hablando primero de la morfología, se describen 3 tipos, que son la lesión polipoide, que es una lesión que tiene crecimiento intraluminal y que puede ser pediculada, como en este caso, o puede ser sésil con una base ancha pegada hacia la mucosa. Pues la más común es la semicircular, esta forma como en C o en semiluna. Esta tiene una particularidad que la parte central hasta cierto punto nos ayuda un poco porque la parte central del tumor es donde tiene la mayor invasión hacia hacia la grasa mesorrectal, y aquí es donde podemos medir qué tanto está invadiendo. Y bueno, pues la circular evidentemente que implica 360 grados. En cuanto al aspecto, la mayoría de los tumores, como vimos en la lámina anterior, son discretamente hipointensos en T2, pero se conocen como sólidos. Pero existe también una variante que tiene un poco mal pronóstico o peor pronóstico, que es la variante mucinosa, que se ve hiperintensa. Generalmente este tipo de tumores se encuentran en etapas más avanzadas o también con enfermedad a distancia en el momento del diagnóstico. Entonces, estos tienen peor pronóstico. Lógicamente puede haber tumores sólidos como el anterior con ciertas áreas de contenido mucinoso, y si fuera el caso, pues todo esto tiene que ser descrito en el reporte.
Hablando de la localización, tenemos que entender un poco algunos aspectos anatómicos que no son como la referencia clásica de la anatomía radiológica, sino han venido actualizando tanto en cuestión de términos como en cuestión de límites, dónde comienza y dónde termina el recto, su relación con las estructuras circundantes y cómo debemos llamarle a esas estructuras. En 2019 se publicó este consenso de Delphi que desde una perspectiva quirúrgica nos explica, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el punto inicial de donde debemos considerar el recto. Tradicionalmente la anatomía se describe como la unión recto-sigmoidea, pero resulta que ese punto en las imágenes de resonancia magnética pues no tiene un sitio exacto o un marcador específico. Entonces, ellos, y como bueno, ya vimos que el manejo del cáncer a nivel de sigmoides es distinto que el de recto, su etapificación y demás, tenemos que ser muy precisos a la hora de evaluar la localización y su extensión. Entonces ellos proponen este término, el de sigmoid takeoff o como el despegue del sigmoides, que implica el cambio de dirección del recto, se vuelve horizontal y además se aleja del sacro. Y entonces en ese punto que tenemos la imagen tanto en sagital aquí como en el axial, es el punto en donde nosotros decimos aquí comienza el recto, digamos de ahí hacia abajo. En las imágenes, bueno, es el que está delimitado por las fotos de ese artículo con esta línea punteada. Eh, Más abajo, bueno, tenemos que ver en dónde es que termina y tenemos algunos marcadores adicionales que vamos a mencionar a continuación. En este diagrama ya tenemos la imagen del sitio o del inicio de la porción proximal del recto y luego sabemos que termina en la unión anorrectal. Este punto también es un poco variable dependiendo la fuente que uno consulte. Es variable en cuanto a cómo ubicarlo. Una de las típicas bibliografías o referencias bibliográficas es trazar la línea pubocoxígea y el punto en donde corta al recto es como el sitio de unión. Evidentemente este punto o este método es muy variable. Si tenemos una luxación anterior de coxis o etcétera, por la misma, insisto, a veces posición redundante o trayecto redundante del colon puede ser variable. También se puede tomar de una forma un poco más exacta como 4 centímetros contados a partir del margen anal externo, punto del cambio entre recto y ano, que es un poco más específico. Mm, Después de tener como los límites de su relación con el peritoneo principalmente, y bueno, con el resto del compartimento que ya habíamos descrito previamente, eh, debemos entender que nosotros dividimos entonces al recto en tercios, como superior, medio e inferior, y eso nos permite ubicar que a distintos niveles de altura hay diferentes coberturas o esta membrana, digamos, la fascia mesorrectal no recubre toda la circunferencia a todo lo largo del recto. En el tercio inferior es completo, lo envuelve por completo y cuando nosotros hablamos de que un tumor está invadiendo esa fascia, nosotros hablamos de un tumor T3 con invasión positiva de la fascia mesorrectal. Pero si estamos localizados en el tercio medio o en el tercio superior del recto, aquí ya no hay fascia mesorrectal en la parte anterior. Entre más subimos, digamos, en vez de fascia tenemos repliegue peritoneal o francamente peritoneo, que va cubriendo cada vez más o en mayor proporción las caras anterior y laterales del recto. Y esto en automático, si un tumor está localizado o invadiendo aquí, ya cae en una categoría T4 de entrada. Entonces, la localización del tumor es importante y debemos ubicar estos marcadores. Aquí puse un ejemplo, es una paciente, no tiene problema de recto, pero estas imágenes me parecieron como muy didácticas para entender cómo se distribuyen esos compartimentos. Evidentemente tenemos una paciente que tiene ascitis, vemos cómo está un poco rechazado posteriormente o verticalizado el útero, pero lo importante de aquí es ver cómo el líquido se distribuye por el espacio peritoneal, acaba precisamente en el fondo de saco, que es ese, y en este caso, bueno, rechaza el recto. Si nosotros hacemos cortes axiales a nivel del tercio inferior del recto, vemos cómo en la parte inferior, de entrada, bueno,
porque no está comunicado con la grasa mesorrectal. Dijimos entonces, eso delimita que es un compartimento distinto. Básicamente no vemos líquido aquí anterior, el pliegue peritoneal o la cavidad peritoneal, pero conforme vamos subiendo distendida con líquido y entendemos que esta parte de aquí adelante es peritoneo el que recubre al colon, lo mismo que en este sitio. De manera, vuelvo a insistir, que tumores que están en esta localización, pues inmediatamente invaden el peritoneo y la cavidad. Y eso es importante mencionar porque evidentemente tendrán más probabilidad o muy alta probabilidad de dar carcinomatosis o implantes peritoneales y demás. La estructura que mencionamos hace rato como repliegue peritoneal es diferente un poco o puede tener una localización diferente, primero dependiendo si tenemos un paciente masculino o femenino. En el caso del hombre, se encuentra justo por arriba de las vesículas seminales en la línea media y alcanzamos a verlo en este corte sagital. En la mujer tiene una posición un poco todavía más variable porque, pues evidentemente dependerá si el útero está en anteverso o en retroverso flexión, si es un útero aumentado de tamaño por miomatosis o porque ha tenido varios partos, etcétera. Si la paciente tiene histerectomía total o subtotal, entonces este punto va a ser un poco más variable. Ya vimos, por ejemplo, el caso con el líquido de asitis, pero más o menos está a la altura del fondo de saco. Lo que tenemos que buscar en la mujer es el fondo de saco de Douglas y ahí es donde encontraríamos el repliegue peritoneal. Esta es igual, es una imagen de un paciente masculino, pero en corte axial. Se describe en la bibliografía como en alas o como en gaviota. Este es el sitio del repliegue justo por arriba, en la línea media, por arriba de las vesículas seminales. Y aquí, bueno, evidentemente otra paciente que está por otra causa, no es cáncer de recto, pero vemos cómo con el líquido está distendiendo el fondo de saco, nos ubica un poquito ahí en donde tenemos que ir a buscarlo. A partir de ahí, entonces, nosotros debemos de definir si un tumor está localizado, ya dijimos, tercio superior, medio inferior, pero además su relación con ese repliegue peritoneal, si está por debajo, a la altura o por arriba del repliegue peritoneal. Por supuesto, si lo invade o si llega a cavidad peritoneal, pues todo eso debe ser documentado en el reporte. Ya habíamos mencionado la unión anorrectal. Aquí tenemos el ejemplo de cómo esta línea, pues bueno, no siempre puede ser como muy clara, o sea, no se parece la orientación en nada, por ejemplo, al diagrama. Pero bueno, nosotros podemos tomar la referencia de los 4 centímetros a partir del margen anal externo. Y cuando en el reporte se debe incluir también como parte de la localización la distancia del borde inferior o del límite inferior del tumor hasta la unión anorrectal, en primer lugar, y en segundo lugar, la distancia de ese mismo borde inferior hasta el margen anal externo. Los dos deben ser documentados para fines de planeación quirúrgica, al igual que la longitud total del tumor. Y si ya habíamos mencionado que el tumor en un recto redundante puede tener diferentes orientaciones, a veces hace falta hacer esta medida longitudinal en diferentes planos y hacer como la suma total con fines de poder dar la medida lo mayor. Bueno, entrando de lleno al TNM, específicamente la resonancia es muy útil y es muy precisa para evaluar el tamaño y la extensión o la profundidad de invasión, la categoría o etapa clínica T. Aquí tenemos una tablita muy reducida de lo que es los diferentes Ts, pero me gustaría más bien enfocarnos en el diagrama. Tenemos como T1 los tumores que se localizan únicamente en la submucosa, como T2 los tumores que llegan o alcanzan a la muscularis propia, pero no la sobrepasan. Los T3 que podemos subdividir dependiendo, su profundidad son aquellos que invaden la grasa mesorrectal, pero en diferentes proporciones. Los subdividen en menos de 1 milímetro, el B de 2 a 5, el C de 5 a 15 o más de 15 en el caso de T3D. Estos tumores, dependiendo de la localización, digamos en la circunferencia, en cuanto a su punto de máxima invasión, pueden acercarse o tomar la fascia mesorrectal, la membrana que delimita el compartimento que ya habíamos mencionado. Y cuando es el caso, debemos medir la distancia que hay entre el borde más externo del tumor y esa fascia. Y si esa distancia es menor a 1 milímetro, se debe reportar como invasión a la fascia mesorrectal o fascia mesorrectal positiva, aunado pues a la categoría T. Esto es muy importante y esto puede además aplicar también en tumores T4.
Normalmente un T4A implica, ya dijimos, a través del repliegue o del peritoneo invadir la cavidad peritoneal y el T4B invadir órganos u otras estructuras. Em, pero puede haber un tumor que, por ejemplo, sea un T4 aquí y se extienda también posteriormente o lateral y entonces también invade la fascia y entonces puede invadir las dos cosas, tanto órganos o peritoneo y además la fascia. Entonces debemos ver su extensión completa y reportar con todo. Básicamente de aquí, esta clasificación es muy importante porque de aquí nosotros podemos dividir la enfermedad temprana, que implica hasta el T3B, T1, T2 y T3 hasta el B, y la enfermedad localmente avanzada, que son el resto. Eh, Esto tiene fines de manejo importantes. Hay algunas, digamos, controversias, se han publicado como ciertos problemas o disyuntivas a la hora de evaluar a los radiólogos que interpretan estos estudios, porque resulta que puede haber variación interobservador importante, sobre todo al momento de definir otras estructuras en el T4B. Cuando hablamos de órganos, pues es fácil ver que es próstata, vagina, cervix, vejiga, etcétera, los que están aquí descritos. Pero en otras estructuras, a veces el TNM se queda un poco corto en cuanto a que no especifica bien cuáles pueden ser. Se hizo un consenso del que vamos a hablar un poco más adelante y entonces hay ciertos términos que están siendo retirados por el consenso. Se entiende que en la siguiente edición del TNM esos van a sustituirse o a modificarse, hablando específicamente de la hora del léxico para reportar resonancia. Bueno, vamos a poner unos ejemplos de tumores. En este caso es un T1, está limitado a la submucosa, la cual no siempre podemos ver con claridad en las imágenes en T2. Podemos ver que la capa hipointensa externa, que es la muscularis propia, no está, digamos, sobrepasada por el tumor. Y podemos asignar esto como T1 o como un T2. La realidad es que está descrito en la bibliografía que en pocas ocasiones podemos ver la submucosa, solo que esté con cierto edema y demás. Y puede ser complicado, la mayoría de los tumores los vamos a asignar como T2, precisamente por la incapacidad de la resonancia de distinguir submucosa de muscularis propia en T2. Pero en 2021 se publicó este artículo por un grupo de asiáticos donde recomiendan usar fases de perfusión con contraste en esta evaluación de base pues, de la resonancia de primera vez. Básicamente ellos ponen estos ejemplos. La línea de arriba son tumores que respetan la submucosa, la línea de abajo son tumores que no la respetan y ponen un término que es el del refuerzo de banda submucosa. Básicamente es, obviamente al meter el contraste, ver cómo la submucosa tiene un reforzamiento normal, pero que evaluar si el tumor la interrumpe, como en este caso no lo hace, por ejemplo, un tumor sésil, un tumor pediculado, en el que vemos cómo el reforzamiento de la submucosa es continuo, no está interrumpido, lo mismo en estos dos ejemplos. Y en las imágenes de abajo, en cierto punto del tumor, sí se interrumpe digamos, la submucosa. Ya de entrada, habiendo visto primero el T2, nosotros sabíamos que estos tumores todos les habíamos asignado como categoría de invasión T2. Sin embargo, al hacer este complemento con contraste, es posible algunos de esos tumores bajarlos a T1 y con mucha mayor certeza definir que la submucosa está íntegra o no lo está. Bueno, este es el que les comento, un consenso que se publicó este año en donde hay ciertos términos que están incluyendo o agregando al TNM. Por ejemplo, del refuerzo en banda de la submucosa, ellos lo agregan aquí y le dan una importancia pues alta. Nos recomiendan entonces también hacer fases con contraste en el estudio inicial y no solo los T2. Evidentemente, los asiáticos en su artículo mencionan que no en todos los pacientes vamos a ver muy claritas las imágenes como estas, pero que sí en un alto porcentaje, o sea, sí nos puede como que sacar un poquito de apuros ahí. Aquí tenemos, continuando con los ejemplos, un tumor que sí alcanza la muscularis propia. Vemos esta banda hipointensa, que es la más externa de la pared del recto, que en este caso está incluso un poco adelgazada, pero el tumor no la sobrepasa, no invade la grasa mesorrectal. Eso queda como en esta categoría, un T2, y podemos más o menos definirlo de esa forma. A diferencia de este ejemplo, en donde vemos
que esa pared de la muscularis propia, en algún punto con el tumor, que es un tumor semicircular, en la parte central se interrumpe y entonces el tumor sale e invade la grasa mesorrectal y ahí es donde nosotros medimos la profundidad de invasión. Obviamente buscamos el corte de mayor profundidad y entonces con esta medida nosotros podemos asignar una subcategoría del T3, ¿no? De qué tanto está invadiendo la grasa. Y aprovechando aquí, bueno, se describe muy claro en la bibliografía un error común que es el de estas espículas que normalmente o que muchos tumores hacen hacia la grasa mesorrectal. Es un error común medir, digamos, la espícula más larga como profundidad de invasión y entonces asignarle una subcategoría más alta a ese tumor. Y las guías nos dicen que eso no debe de realizarse, lo que debemos medir en realidad es la parte sólida que abulta o que invade la grasa, pero no estas espículas, que si bien se describen a veces en los reportes de patología como reacción desmoplásica, y sabemos que puede haber líneas tumorales o de células tumorales ahí, esas no modifican al menos no para la evaluación de resonancia, no nos modifican a nosotros la categoría y se recomienda no medir esas espículas. Por último, tenemos aquí un ejemplo de un tumor T4. Las dos imágenes son del mismo paciente. Es un tumor bastante largo, prácticamente abarca todo el recto con una estenosis significativa. Lo más relevante aquí, entre otros hallazgos, es ver cómo el repliegue peritoneal, dijimos, estaría aquí, justo arriba de las vesículas seminales. Pero más importante aún es ver cómo ese tumor, en digamos, porción de peritoneo que recubre la vejiga arriba, está tortuoso, está engrosado, está tomado por el tumor. Esto evidentemente es por lo menos un T4A porque está invadiendo el peritoneo. De hecho, si corremos los cortes, vemos que además hay invasión vascular, pero ya de vasos peritoneales, no del mesorrecto. Hay algunos depósitos tumorales que se llaman o adenopatías en el mesorrecto. Y de hecho, hay una asa de íleon que está recargada sobre ese peritoneo invadido y probablemente tenga también invasión a esta estructura, lo que implicaría otro órgano. A veces puede pasar que invada el tumor a otro segmento de colon, por ejemplo, sigmoides o asas intestinales. Bueno, de los factores pronóstico que habíamos mencionado, el primero de ellos es el margen de resección circunferencial. Es un término que implica, como hace rato mencionamos un poquito, medir entre el borde más externo del tumor y su distancia con la fascia mesorrectal, digamos la distancia más corta que exista, y se define de esta manera como positivo cuando es menos de 1 milímetro esa distancia, que está comprometido cuando la distancia es de 1 a 2 milímetros, o bueno, negativo cuando es más de 2. Es un marcador importante de recurrencia tumoral. Ojo, aquí es como muy importante ver que esto aplica solamente en relación a la fascia mesorrectal y no a donde tenemos repliegue peritoneal o peritoneo cubriendo al mesorrecto. Cuando es positivo, la tasa de supervivencia a 5 años cae, varía esto dependiendo de la bibliografía que se consulte, pero de 34, o sea, cae hasta 34% cuando es positivo contra 74% cuando no lo es, y la recurrencia pélvica, bueno, aquí tenemos. Evidentemente debe incluirse en el reporte. Otra vez volviendo a esta actualización, a este consenso, ellos, si se fijan, la definición que acabo de mencionar es igual a la que está en el TNM para la invasión a la fascia mesorrectal. Y en este consenso ellos hacen mucho énfasis en que este término de margen de resección debería ser exclusivo del cirujano porque en realidad es él quien crea ese margen cuando está haciendo la disección, y posteriormente también debe ser término utilizado por el patólogo para definir realmente cuáles fueron los márgenes a la hora de la pieza ya resecada. Entonces ellos sugieren que, y como además son dos términos que hacen referencia a la misma medida, ellos sugieren eliminar esto del TNM y que empecemos a utilizarlo más bien como tal, como invasión a la fascia mesorrectal para la resonancia y dejarlo el otro término más bien para el cirujano y el patólogo. Este es el mismo ejemplo que mencionábamos, pueden ser tumores T3 o T4, dependiendo de si invaden el peritoneo o no. Recordando que cuando invaden el peritoneo pueden también extenderse lateral o posterior y ser al mismo tiempo positivos para invasión a fascia mesorrectal.
Bueno, el otro factor pronóstico es la invasión vascular extramural. Básicamente aquí es como hacer un símil a cuando vemos el cáncer renal, cuando se mete a la vena renal o a la vena cava inferior. Bueno, esto es igual, es la extensión del tumor a vasos del mesorrecto y obviamente es identificar tumor dentro de una estructura vascular que puede ser que esté directamente en continuación con el tumor primario o puede tener, digamos, ser interrumpido o intermitente o tener como no ser continuo con el tumor. Aquí también está descrita que evidentemente disminuye cuando es positivo, disminuye la supervivencia general o la supervivencia libre de enfermedad, pero lo más importante es y tratar de identificar y de definir cuando es interrumpido que se trate de invasión vascular y no de ganglios linfáticos afectados. Específicamente hablando de ello, ya pasando, digamos, del T al N, nosotros tenemos que identificar ciertos grupos ganglionares que tenemos que ir a buscar, así como de forma intencionada para saber si hay o no enfermedad ganglionar. El primer grupo de ellos se encuentra dentro del mesorrecto, dentro del compartimento. Incluye ganglios, se llaman mesorrectales, los que están aquí en la bolsa amarilla, los ganglios rectales superiores e incluso algunos de los ganglios de la mesentérica inferior. Ahorita vamos a ver cuáles son las características para ello. Aparte de estos, también se incluyen los ganglios ilíacos internos. En estas imágenes de ese, digamos aquí en colores, pues, ilíacos externos con rojo, con amarillo los obturadores, con verde los ilíacos internos, los que se consideran como ganglios laterales en la pelvis. Debemos ir a buscar en ambos lados y lo que hay aquí son como diferentes cortes a diferentes alturas pues, de la pelvis, cómo se van modificando un poquito los compartimentos, pero para asignarles el nombre correcto. Después tenemos ganglios que ya no se consideran regionales y que dependiendo de la extensión del tumor, nos debemos de tomarlos. Generalmente los ilíacos externos, los comunes o los retroperitoneales ya se consideran en la M, se consideran como enfermedad a distancia. Y particularmente con los inguinales, pueden ser considerados tanto N como M dependiendo del tumor. Si nosotros tenemos un tumor, hablamos, ya dijimos, de un tumor, digamos, del tercio inferior del recto y que se extiende al canal anal, primero que nada debemos entender si está por arriba de una estructura que se llama línea dentada, ¿sí? O si va más lejos. Esta línea dentada en la resonancia magnética no se ve como tal, es un marcador anatómico, sobre todo cuando hacen los clínicos hacen la colonoscopía o la sigmoidoscopía, se supone que divide el cambio de epitelio del epitelio glandular del recto hacia un epitelio plano no queratinizado del resto del canal anal, que eso a veces es un poco variable, no es una línea muy específica, pero básicamente tenemos que entender que los tumores que estén por arriba de esa línea dentada, nosotros dijimos no la podemos ver, pero sí sabemos que está más o menos a 3 centímetros por arriba del margen anal externo. Entonces, si ese tumor está por arriba y hubiera ganglios inguinales positivos, estos se deben considerar como enfermedad a distancia, como M, si está por arriba. Si el tumor sí abarca por abajo de la línea dentada, entonces sí los podemos considerar como N, específicamente a los inguinales. Por ejemplo, como los tumores que tenemos aquí, ¿no? Estos están por arriba de la línea dentada, estos están por abajo. Además, particularmente estos ejemplos tenemos que invaden músculos del piso pélvico o que invaden el esfínter anal externo. Cualquiera de estos músculos que están por fuera, ¿sí? El pubo rectal, el elevador del ano, el esfínter anal externo, ellos se consideran también como enfermedad a distancia cuando hablamos de cáncer de recto. No es igual cuando el primario es de ano, por eso dijimos, tenemos que estar muy seguros de que la estirpe o la histología, el primario está aquí. Y existen algunos criterios para, evidentemente, para saber caracterizar o por lo menos dar como sospechoso a un ganglio afectado. Haciendo el énfasis en que la resonancia magnética quizás aquí no es tan específica como para la T, para evaluar la T, cuando es de etapificación o de primera vez. No así cuando se trata de evaluación después de neoadyuvancia. Bueno, tenemos primero los criterios morfológicos,
que básicamente son tres, de acuerdo a unos, son los criterios daneses, también se conocen. Si la morfología del ganglio es redonda, si el contenido es heterogéneo en señal y si sus márgenes son irregulares o indistintos. Además de eso, tenemos el criterio de tamaño de acuerdo al tipo o al grupo ganglionar que se esté estudiando. Específicamente, los criterios morfológicos solo se usan en los ganglios que están incluidos en el compartimento del mesorrecto, nada más. Entonces ahí lo que importa es saber, combinar con el tamaño. Si ese ganglio que vemos, todo es en el eje menor, si lo vemos de menos de 5 milímetros, requerimos que tenga los tres criterios morfológicos para darlo como sospechoso. Si mide de 5 a 9, puede bastar con dos criterios. Y si son más de 9 milímetros, todos son sospechosos independientemente de la morfología. Insisto, hablamos de estos niveles. Cuando ya vamos a las cadenas laterales, entonces ya nada más, ya no aplican los criterios morfológicos y ya únicamente valoramos tamaño en el eje corto para los ilíacos internos y obturadores mayores a 7 milímetros y el resto, que se consideran ya enfermedad a distancia, mayor a 10. Aquí este artículo hace énfasis en que cuando el tumor y obviamente el ganglio afectado tiene contenido mucinoso, esto es hiperintenso en el T2, independientemente de morfología y tamaño, pues todos serán sospechosos, ¿no? Y bueno, lo único que hay que hacer es después, ya que tenemos los ganglios identificados, pues asignar de acuerdo al número de ganglios una categoría N de acuerdo al TNM. Este es un ejemplo de un ganglio que es redondeado y que además tiene una señal heterogénea con unas áreas hipointensas puntiformes y aparte un poco o un área central hiperintensa que pudiera ser contenido mucinoso. De la retapificación les mencioné que vamos a ser muy breves aquí, digo, para no extender tanto ya la plática. Me parecen importantes hacer solamente algunas anotaciones, que es, primero que nada, tener una resonancia magnética previa al tratamiento neoadyuvante. Eso es clave para poder hacer la evaluación, para la comparación. De otra manera, es muy difícil saber cuál era, por ejemplo, originalmente la morfología del tumor o la localización y extensión, si había X grupo ganglionar o afectación, por ejemplo, de vasos del mesorrecto, y después de eso, pues saber cuánto cambiaron. La otra cosa importante es que, aunque se define como parte del protocolo solamente secuencias T2, pues aquí la difusión sí tiene un papel mucho más importante a la hora de saber definir o de poder diferenciar entre fibrosis después de la neoadyuvancia, principalmente de la radiación, y tumor residual. Sin embargo, insisto, esta secuencia debería, por lo tanto, también ser incluida en el protocolo del estudio base para también poder tener parámetros de comparación. Sobre todo después de la radioterapia, patrones de respuesta. Un tumor que inicialmente era no mucinoso y que después de la neoadyuvancia, esto es, se vuelve hiperintenso en el T2, podemos tener más bien un término de histopatología, o podemos tener un tumor mucinoso, este sería como el peor escenario, que no haya tenido respuesta. Tenemos fibrosis de tumor residual. Esta es como la imagen de base, del estudio de base, y después el estudio. Y teníamos un tumor semicircular que invade, que se extiende a la grasa mesorrectal. Aquí se interrumpe, decíamos, la muscularis propia. Vemos cómo es una señal intermedia a baja, la del tumor sólido, pero cuando hacemos la comparación, la fibrosis se ve más bien francamente hipointensa. Aún así, a veces puede haber aquí restos de tumor que sea viable y que sería, pues prácticamente, no es posible verlo únicamente con la secuencia T2, y entonces para eso la difusión nos apoya mucho. Tenemos aquí la imagen de un T2 donde vemos, digamos, pues la lesión que quedó residual, que hasta cierto punto pareciera todo tumor, o al menos tiene la señal de tumor residual, con algunas bandas alrededor que son de fibrosis, pero después vemos que hay ciertas áreas que sí presentan restricción a la difusión. Las áreas que presentan restricción normalmente van a corresponder con tumor viable o con tumor residual, a diferencia de las áreas de fibrosis que evidentemente pues no van a presentar restricción.
Y bueno, por último, saber que aquí para la retapificación, la evaluación sí tiene como mayor especificidad cuando vemos ganglios afectados. Ya no aplican criterios morfológicos, ya solo aplican criterios de tamaño que son un poquito diferentes, varían mínimamente en relación a cuando es estudio de primera línea, con la misma acotación de que cuando son mucinosos, pues siempre serán positivos. Y sería todo. Muchas gracias, Ángel. Una excelente exposición del tema. No sé qué se creas que sea más conveniente, si continuar directamente con el doctor Zúñiga, creo que sería lo mejor, o una sesión de preguntas. Y me parece que podrían, si quieren, continuamos con la charla y podríamos dejarlas al final para ya, incluso entre los dos, poder hacer algún comentario. Súper, me parece muy bien. Déjame Entonces, aquí. pues, sin más preámbulo, quiero presentar a ustedes al doctor Luis Abraham Zúñiga Vázquez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de La Salle, con especialidad en cirugía general en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, recertificado por el Consejo de Cirugía General 2022, vigente actualmente. Subespecialidad en cirugía oncológica en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, con certificación en oncología quirúrgica. Alta especialidad en cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Juárez de México. Tiene un fellow en cirugía de colon y recto en la Clínica de Barcelona, Universidad de Barcelona. Certificación en cirugía guiada por fluorescencia por la Sociedad de Cirugía Oncológica Europea. Certificación internacional en quimioterapia intraperitoneal presurizada en aerosol. Certificación en atención a neoplasias de pleura y peritoneo. Y cirugía de robótica sistémica certificación en cirugía robótica por el sistema Da Vinci. El doctor va a continuar con la exposición que estuvo ofreciéndonos el doctor Ángel Torres sobre el tema de cáncer de recto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le pediré que comparta su pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Ya estamos viéndolo ahí. Muchas gracias. Listo, ¿verdad? Sí, ya está. No sé si ya quedaría la pantalla, ya quedó, ¿verdad? Ya está. Grande. Perfecto, gracias. Muy bien, pues les voy a platicar un poquito ya. Va a haber muchas cosas que vamos a hacer redundantes, tanto Ángel como yo, porque lo más importante es la etapificación temprana. La primera etapificación es la que nos va a dar la pauta a nosotros como quirúrgicos y como ya sea equipo de oncología, oncólogos médicos, radiólogos, oncólogos y cirujanos oncólogos para hacer el tratamiento lo más asertivo posible para nuestros pacientes. Como introducción, pues nada más es algo que tenemos que considerar importante, que es un cáncer que cada vez se ve más frecuente. Actualmente se han registrado más de 14.900 nuevos casos en el 2020 en nuestro país. Se estima que para este año cerremos a final de año tengamos una cuenta de 19.000 casos aproximadamente de nuevos casos. Lo posiciona ya en el tercer lugar de incidencia después del cáncer de mama y cáncer de próstata. Y además se reportan más de 7.000 muertes durante el mismo periodo, colocando en segundo lugar de mortalidad, solo por detrás de cáncer de mama. Tiene una mayor prevalencia en países desarrollados con una menor tasa de mortalidad, ¿de acuerdo? Y esto es debido a que ellos han aumentado el screening y han mejorado su estadiaje clínico. Sin embargo, algo que se está viendo aquí en México es una inversión de la curva. En pacientes menores de 50 años estamos teniendo pacientes muy jóvenes, de 40, 35 años, y esto se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios y sobre todo a la obesidad, ya que nosotros somos un país de obesos y esto está provocando que la curva vaya incrementando. Entonces, esto da un factor muy importante que tenemos que tomar en consideración. Los pronósticos relacionados con el grado de infiltración del mesorrecto y la capacidad quirúrgica de margen de resección circunferencial libres forman una gran parte del tratamiento. Y estos márgenes circunferenciales son de suma importancia, sobre todo con nosotros como quirúrgicos, y sobre todo de tener una buena capacidad o volumen como médicos cirujanos para la atención de esta enfermedad. Como introducción de la anatomía,
pues ya lo mencionó Ángel, tenemos la fascia mesorrectal, tenemos nuestro mesorrecto, y aquí es de suma importancia para nosotros la localización de los tumores cuando ustedes nos dan las interpretaciones, porque si se fijan, tenemos estructuras importantes a este nivel, que son nervios que van a dar una inervación directamente sobre algo importante, que sería la próstata o la vejiga o vesículas seminales. Y las lesiones que nosotros podemos efectuar como cirujanos a este nivel, pues pueden repercutir directamente en nuestros pacientes. Entonces, es algo importante que tenemos que valorar también nosotros al momento que vemos un estudio que les hicieron favor de realizar ustedes. También debemos de tomar en cuenta que las relaciones del recto, pues tenemos desde el margen anal, vamos a tener una capacidad del margen anal hacia la línea dentada es aproximadamente de 2.5 centímetros en promedio, dependiendo de la estatura de nuestros pacientes. El recto inferior nosotros lo definimos desde el margen anal hasta los primeros 4 a 5 centímetros. El recto medio, que iría del margen anal hasta los 8 o 9 centímetros. Y tendríamos un recto superior que lo definimos en promedio hasta los 15 centímetros. Esto es de suma importancia porque dependiendo de la localización que tengamos nosotros del tumor, sería el abordaje quirúrgico que vamos a planear. Generalmente los tumores que están por arriba de los 13 centímetros lo podemos manejar como un tumor de colon sigmoides, y entonces se puede hacer un abordaje de manera inicial, aún incrementando el tamaño de este tumor, siempre y cuando no esté en contiguidad con alguna estructura, ya sea vejiga, próstata, que pueda conferir algunas alteraciones. También algo importante, pues, es las diferencias que vamos a tener entre los pacientes masculinos y pacientes femeninos en las relaciones que van a tener. Eso va directamente con en relación a la vagina en las mujeres, el útero, y en los hombres, pues, sería directamente con las vesículas seminales y la próstata. También las fascias extraperitoneales o las de Dolle-Willer son fascias importantes que nosotros nos van a dar la pauta de dónde se encuentra la estimación o la localización del tumor. El pronóstico del cáncer colorectal está relacionado en obtener estudios de resonancia magnética de buena calidad que nos permitan caracterizar estructuras anatómicas y relación con el tumor. Y esto es en relación a los que decían las estructuras que vamos a nosotros a considerar y vamos a planear nuestro abordaje, y dependiendo de esto que veamos es si el paciente irá primero a cirugía, si el paciente irá a cirugía, a quimioterapia o a radioterapia o a un esquema prolongado dependiendo de las características tumorales. La distancia del tumor con respecto a la unión anorectal condicionará la técnica quirúrgica que vamos a realizar. Y también algo importante que ustedes siempre nos lo mencionan es el plano transversal en posición al respecto de las agujas del reloj. No es lo mismo que nosotros tengamos un tumor que pueda estar en contigüidad en una mujer hacia la vagina, en un hombre hacia la próstata o hacia la uretra. Y eso es de suma importancia porque también tendremos que ver las pautas o directrices a seguir para ver si podemos hacer una cirugía preservadora de órgano. Destacar la distancia del tumor y la fascia mesorrectal y la distancia de la línea de reflexión peritoneal son predictores de recurrencia local. Y esto a nosotros nos permite saber si el paciente irá primero a quimioterapia neoadyuvante o quimioradio para nosotros ver el mejor pronóstico. Con esto nosotros, ¿qué estamos buscando? Es hacer una oncología de precisión. ¿En qué sentido va relacionada la oncología de precisión? La oncología de precisión va a evitar el sobretratamiento. Es decir, entre menos quimioterapia tengamos o más quimioterapia. Si menos radioterapia o más radioterapia, o más o menos cirugía. Es decir, hay pacientes en los que nosotros la quimioterapia puede ser obviada porque tiene ciertas características de buen pronóstico que ustedes nos reportan en la resonancia magnética, o hay factores de mal pronóstico que nosotros tenemos que llevar al paciente a quimioterapia neoadyuvante y después llevarlo a quimioterapia y radioterapia, o un tratamiento neoadyuvante total. El tratamiento neoadyuvante total o TNT son pacientes que generalmente los llevamos a un tratamiento de quimioradio, posteriormente les damos radioterapia, después otra vez quimioterapia, y con esto
se puede adicionar inmunoterapia, dependerá de los factores de mal pronóstico que pueda tener nuestro paciente en el reporte histopatológico. Menor radioterapia, pues son cursos cortos versus largos y pacientes que no necesiten recibir radioterapia o solo reciban quimioterapia. Y también en los pacientes ya con cirugía, pues si tenemos una respuesta patológica completa, pues son pacientes que se puede obviar ya la cirugía y podemos mantener los pacientes en vigilancia, pero para esto es importante el reporte de la resonancia magnética, porque nosotros podemos hacer un tacto clínico que nos puede dar datos de que no hay actividad tumoral, podemos hacer una colonoscopía en la cual vamos a ver que no hay úlceras, que no hay datos histopatológicos en el reporte de patología, pero si ustedes nos reportan que hay algún engrosamiento o que hay alguna alteración a nivel de la resonancia, pues nosotros tendríamos que ir a hacer una cirugía en las cuales podemos platicar, ahorita les voy a platicar, que pueden ser cirugías mínimamente invasivas que serían resecciones transanales o puede hasta conllevar una cirugía de excisión mesorrectal total. Nosotros tomaremos siempre en cuenta los factores para ver si un paciente es candidato a hacer primero cirugía o llevarlo a quimioterapia o radioterapia, pues factores de mal pronóstico en el histopatológico, que estos son relacionados directamente con mutaciones que pueden estar presentes, que sería la inestabilidad microsatelital, KRAS, NRAS, BRAF, BRAF hablando específicamente de la mutación o de la variante 600C, las mutaciones en HER2, en los NTK-ERK y en los inhibidores de puntos de control inmunitarios. Entonces, estos son factores que nosotros, aunque tengamos un paciente, un T2, 3A, que podríamos llevarlo a cirugía, son pacientes que generalmente los vamos a enviar a tratamiento adyuvante, neoadyuvante, porque tienen factores de mal pronóstico para una recaída o enfermedad a distancia. Entonces, por este motivo, nosotros los llevaríamos a manejo quirúrgico. Estos son factores de suma importancia que en las guías de oncología ponen como pauta de que deberíamos de enviar con el reporte histopatológico con nuestra solicitud de resonancia magnética para que ustedes tengan conocimiento y poderse enfocar un poco más en los factores pronósticos de los pacientes. La importancia de la estadificación inicial, como ya les he comentado, pues son pacientes que requieren quimioterapia preoperatoria o terapia neoadyuvante total o planificar la cirugía a aquellos que no requieran ningún esquema de radioterapia o quimioterapia con la intención de tener un margen negativo. En el manejo actual del cáncer, de acuerdo con las guías, el manejo actual sería el diagnóstico de cáncer de recto, ya lo tenemos. Se sugiere en las guías de la NCCN, que son las guías americanas, se sugiere que solo sería a partir de los pacientes de T2. En los pacientes que tipificación patológica T2 y en los pacientes en las guías internacionales, se sugiere, de las europeas, se sugiere que sean todos los pacientes, aunque sean diagnóstico T1, se debe hacer una resonancia magnética. Entonces tenemos una estadificación por resonancia en los cuales nosotros, si ustedes nos reportan un T1, T2 o T3A, T3B con factores de buen pronóstico, pues automáticamente serían pacientes que serían candidatos a llevarlos a cirugía directamente. O los pacientes que ya vayan de T3C, T3D, N2 o T4 con factores de mal pronóstico, irían directamente a una neoadyuvancia con la finalidad, uno, de hacer una preservación del órgano, es decir, pacientes que tengan un tumor en tercio inferior o próximos al margen, al esfínter anal interno, pues serían pacientes que podríamos valorar, dependiendo de la técnica quirúrgica que utilicemos, la preservación del órgano, que es algo importante, sobre todo en pacientes jóvenes. También hay que ver que hay pacientes que no son aptos a cirugía, entonces nosotros tendríamos que hacer una valoración de ver si el paciente sería únicamente quedar en vigilancia o tendríamos que hacer alguna resección local que no conllevara tanto riesgo para los pacientes. Generalmente para preservación de órgano, nosotros vamos a hacer el tratamiento con quimio-radioterapia o TNT y estos siempre serán pacientes de tercio inferior, un T2, N0. Nosotros buscaremos disminuir su estadio clínico para poder hacer una resección que nos permita con técnicas a veces mixtas o
generalmente por mínima invasión o abordaje transanal, poder hacer una resección adecuada y poder traer al paciente con una anastomosis que y pueda preservar su órgano. Generalmente la reestadificación por resonancia magnética es lo que buscamos nosotros es ver si tenemos una respuesta patológica completa o si tenemos un downstaging de los pacientes para llevarlos a un manejo quirúrgico. Si no tenemos una respuesta patológica completa, pues los pacientes se pueden generalmente llevar a cirugías transanales, que sería TAMIS o resección mesorrectal total, o si los pacientes tienen una resección completa, es decir, histopatológicamente, clínicamente, radiológicamente, pues los pacientes se pueden quedar únicamente en observación. El estadiaje siempre vamos a hacer selección de los pacientes adecuados. Planificación quirúrgica inicial. La planificación quirúrgica nosotros lo vamos a hacer con la tomografía, la resonancia magnética, perdón, la que hagamos de un inicio. Nunca lo podremos hacer, se podrá hacer con la resonancia de revaloración o de retapificación, pero ya no es tan específica y por eso siempre nos guiaremos con la primera resonancia magnética. Identificar factores de mal pronóstico, que sería la invasión vascular, el componente mucinoso o la afectación a la fascia mesorrectal. Y la aproximación o el abordaje de estos pacientes siempre debe de ser multidisciplinario. Se sugiere que nosotros oncológicamente, cuando identifiquemos un paciente con cáncer de recto, al nivel que sea, ya sea inferior, medio o superior, se debe ser un paciente que se debe de sesionar de manera multidisciplinaria. Se debe contar con un radiólogo que acuda a nuestra sesión, en donde se va a valorar qué tipo de cirugía le podríamos hacer nosotros dependiendo de los hallazgos imagenológicos, la patología que nosotros encontramos en nuestro paciente y la valoración de la calidad de la cirugía que podemos tener, y esto va a ser de acuerdo a las mutaciones que se van a buscar directamente en los pacientes, que todos estamos obligados de manera ya internacional, es a buscar siempre la inestabilidad microsatelital o alteraciones a nivel de KRAS para ver el pronóstico que pueda tener nuestro paciente. Oncología, siempre radio y quimio, terapia van a formar una parte importante en el papel, entonces deben de estar presente el radiooncólogo, el oncólogo médico, para valorar qué riesgos y qué beneficios tenemos en nuestros pacientes, sobre todo para ver si podemos hacer preservación de órganos, si podemos hacer un tratamiento de precisión, que actualmente lo que se busca es hacer el menos daño posible con los mismos resultados oncológicos, y generalmente estos pacientes deben ser sesionados multidisciplinariamente. Eso es algo que debe quedar muy claro y debe ser algo que debemos de valorar todos para trabajar en equipo por el beneficio de estos pacientes. Ahorita les voy a platicar un poquito del TNM que ya les comentó Ángel, pero vamos a ver desde el enfoque un poquito más quirúrgico, platicándoles un poco de qué es lo que nosotros vamos a ver en estas características. Generalmente nosotros, cuando ustedes nos reportan un paciente que está en T2 o un T3A, un T3B, nosotros podemos entrar en conflicto de si cuál sería la mejor decisión, porque a veces no está muy claro que sea un T2 o a veces no está claro que sea un T3. Entonces, estos pacientes, pues necesitamos ver generalmente las características que puedan tener de factores de mal pronóstico o de buen pronóstico para tratar de hacer la mejor valoración en este tipo de pacientes. Entonces, estos pacientes generalmente los vamos a valorar y críticamente vamos a ver si los factores de buen o mal pronóstico. Los tumores de los T4, pues generalmente son los pacientes que ya van a estar infiltrados, como ya había comentado Ángel, el peritoneo visceral y estructuras adyacentes. Las estructuras adyacentes que generalmente encontramos en tercio medio
de afectación a tercio medio, pues generalmente serán las vesículas seminales, próstata, y algo que nosotros confiere suma importancia cuando nos reportan tumores laterales, pues puede ser la invasión a los plexos nerviosos, que esto llevaría a secuelas directamente a los pacientes al momento de valorar si intentar una resección. También es importante que en el reporte imagenológico nos diga la invasión del mesorrecto y el margen de resección circunferencial que comentaba Ángel, que es más de nosotros como quirúrgicos, está directamente relacionado a el espacio que nosotros podemos abordar para hacer la resección. Es decir, cuando ustedes nos reportan menos de 1 milímetro, pues nosotros tenemos o tomamos en cuenta que dependiendo de esto, es si al paciente le podemos ofrecer un abordaje laparoscópico o un abordaje abierto o un abordaje transanal, porque el espacio que tenemos para nosotros hacer la resección es mínimo. Entonces, generalmente a nosotros el patólogo nos va a valorar la calidad del mesorrecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura del mesorrecto, entonces automáticamente es un factor de mal pronóstico. Es decir, nuestro paciente tiene probabilidad de recaer porque el cirujano hizo mal la resección del mesorrecto. Entonces, ahí ya es un punto en contra de la sobrevida de los pacientes. Entonces, esto automáticamente son alteraciones que nosotros debemos de evitar y debemos de considerar el mejor abordaje quirúrgico para este tipo de pacientes. Entonces, son planeaciones muy importantes que tenemos que hacer dependiendo de esto. Las guías oncológicas lo manejan que se debe de reportar en el consenso que presentaba Ángel, pues sí, lo toman en cuenta que debe ser más de nosotros, pero sí tiene una gran importancia porque nosotros hacemos una planeación de qué tipo de abordaje quirúrgico ofreceremos al paciente en base a esto que ustedes nos reportan generalmente. La fascia mesorrectal también tiene implicaciones en la distancia o cómo se valora, pero generalmente el margen de resección circunferencial es lo que tenemos en cuenta para llevar un abordaje adecuado. La presencia de tumor o implante tumoral en el mesorrecto o invasión vascular o adenopatías a 1 milímetro de la fascia mesorrectal implica una afectación para nosotros del margen de resección circunferencial. Entonces, automáticamente son pacientes que generalmente no se les puede ofrecer abordajes muy conservadores y tenemos que ser un poco más radicales. El margen de resección circunferencial positivo es el predictor más importante en recurrencia local y menor supervivencia. Entonces, son pacientes que generalmente la esperanza de vida se reduce a un 74% y la recurrencia local se estima que a partir del tercer año podemos tener hasta un 33% de recurrencia local en este tipo de pacientes con estas afectaciones. La invasión vascular extramural es un factor pronóstico que nosotros tomamos en cuenta para, como predictor de enfermedad metastásica. Entonces, generalmente cuando ustedes reportan que hay una invasión vascular extramural, pues generalmente lo podemos valorar. Está generalmente asociado a pacientes T4 y T3. Cuando nosotros vemos en pacientes T3, pues generalmente pensamos en pacientes de alto riesgo. Si la prueba o resultado de patología no tuviera las mutaciones, pues es indispensable tomarlas para poder hacer una adecuada tapificación o manejo de nuestro paciente. Entonces, y los pacientes T4, pues como comentaba Ángel, generalmente ya va a estar presente este tipo de alteraciones. La relación con la reflexión peritoneal está directamente o circunstancialmente relacionado con el tipo de abordaje que podríamos hacer, que serían pacientes que están por arriba de la reflexión, pues generalmente son pacientes que se pueden intentar un manejo de manera inicial, pacientes que están al mismo nivel o por debajo de la reflexión, pues generalmente son pacientes que valoraremos si se llevará el tratamiento neoadyuvante o tratamiento con quimio, radioterapia o TNT. Los ejes longitudinales que ustedes nos reportan, nosotros los tomamos en cuenta del recto inferior de 0.5 desde el orificio anal, el medio que son de 5.1 a 10 centímetros y el superior de 10.1 a 15 centímetros. Entonces, directamente nosotros tomamos la posición o localización del tumor y en el eje axial
será de acuerdo a la afectación circunferencial que ustedes nos reporten, es hacia la localización que encontraremos el tumor para hacer nuestra planeación quirúrgica. Y esperando que con la quimioterapia, radioterapia neoadyuvante, pues los pacientes puedan tener una buena respuesta que nos permita hacer un abordaje más preservador en caso de que sea indispensable, o si no, un abordaje con mayor implicación ya sea con secuelas de una colostomía permanente o una resección abdominoperineal. En los patrones también, cuando ustedes nos dictan el reporte, pues nosotros valoramos si es un polipoideo, porque esto nos podría llevar directamente a hacer una resección transanal, si están ulcerados, si son circunferenciales o semicircunferenciales, dependiendo de dónde está la localización. Y en pacientes que son de apariencia mucinosa, pues son pacientes que generalmente son de mal pronóstico y tenemos que llevarlos a tratamientos generalmente más extensos o con fines oncológicos más radicales. En cuanto a la evaluación de los grupos ganglionares, Ángel presentaba que nosotros, cuando tenemos los grupos ganglionares en estos sitios, pues nosotros generalmente lo que vamos a buscar es valorar si son grupos ganglionares regionales o ya son grupos considerados como metastásicos. Entonces, cuando son considerados grupos regionales metastásicos, tenemos que valorar si son metastásicos debido a el tamaño o progresión del tumor, las características biológicas del tumor o factores predictivos o pronósticos de nuestro paciente. Entonces, es muy importante tomar estas connotaciones. Generalmente, cuando ustedes nos reportan ganglios a nivel de la ilíaca interna, nosotros tenemos que hacer una planeación a nivel del abordaje que cambia un poco y es relacionado que tenemos que hacer abordajes un poco más extensos. Entonces, en lugar de hacer disecciones de 2, que esos están relacionados íntimamente a la fascia mesorrectal, tenemos que hacer abordajes de disección tipo de 3, que es hacer la disección de estos grupos ganglionares para asegurar que nuestro paciente va a tener una buena respuesta o disminuir el riesgo de recaída en los pacientes. Cuando tenemos ganglios, cuando ustedes reportan ganglios a nivel de inguinales, pues siempre tenemos que valorar que haya una progresión del tumor hacia por debajo de la línea dentada o que el tumor pueda ser de canal anal o y que tenga progresión de canal anal hacia recto o viceversa. Entonces, estos son factores de mal pronóstico que juegan un papel importante. En cuanto a las adenopatías regionales, tenemos que son las mesorrectales, rectales superiores, medias inferiores, del mesosigma, mesentéricas inferiores, sacras laterales, presacras, promontorios celíacas e internas. Y estas generalmente estarán en el marco de radiación, que será la mayor intensidad, en la cual tendrá un buen tratamiento para nuestros pacientes. Generalmente cuando reportan adenopatías ustedes, nosotros mandaremos a nuestro paciente directamente a radioterapia. Adenopatías consideradas como metastásicas son fuera de las localizaciones descritas y también ya entrarían las ilíacas externas o inguinales. Y las adenopatías extramesorrectales son factores de predictor negativo y no se resecan de manera rutinaria, por lo cual cuando ustedes hacen el reporte, los llevaremos a una disección más extensa. El compromiso del esfinteriano, es decir, el compromiso del esfínter externo, implica un estadio T4, pero cuando nos reportan implicaciones únicamente o infiltración del esfínter anal interno, esto directamente está relacionado con algo que podríamos hacer una disección interesfintérica. Entonces, automáticamente tenemos un abordaje quirúrgico que podríamos ofrecerle a este tipo de pacientes. Esta es la tabla de todo lo que platicamos en este momento, únicamente como resumen. Y pues directamente con las pautas quirúrgicas vamos a tener, con la pauta quirúrgica, tenemos que el grado de infiltración de la grasa mesorrectal nos va a dar características del T1, T2 y T3 y también la invasión a la fascia mesorrectal. Entonces, automáticamente nosotros ahí tenemos un compromiso o nos está dando las pautas de directrices que podemos seguir con este tipo de pacientes para el tratamiento oncológico.
Directamente en los pacientes que nos reportan ustedes mayores a T3, automáticamente que serían los T3, C y D, serían pacientes que irían directamente a una neoadyuvancia y a la cirugía. Generalmente cuando nosotros mandamos a unos pacientes a neoadyuvancia, pues lo que esperamos es que la mitad de los pacientes disminuya el estadio tumoral y un tercio de los pacientes pueda presentar una respuesta patológica completa tras una resección, una excisión mesorrectal total. Algunos pacientes con respuesta clínica completa pueden tener seguimiento seguro sin abordaje quirúrgico y estos son los pacientes que tendremos que mantener en vigilancia y valorarlo directamente con la resonancia post-tratamiento, que esto juega un papel importante. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un cáncer de recto, pues tenemos que hacer todos los estudios, que sería la colonoscopía, biopsia, estudios moleculares, que es la inestabilidad microsatelital, tomografía de tórax, tomografía de abdomen y pelvis, más nuestra resonancia magnética, la cual puede ser simple o contrastada, pero se sugiere de acuerdo a las guías o las actualizaciones que ya sea de contrastada. Dependiendo del tipo de tumor que tengamos, que sea un T1 N0, es decir, se puede ofrecer una excisión únicamente local o transanal. Los T1, 2, T1 o T2 que tengan invasión linfovascular, aunque tengan ganglios negativos, se debe de hacer una excisión mesorrectal de manera inicial. Los pacientes que sean T3 con factores de mal pronóstico o pacientes con margen confidencial comprometido, pues tendrían que ir a manejo de quimioterapia, radioterapia, o en cursos cortos o a un curso largo de TNT, dependiendo de la biología tumoral que les comentaba de la inestabilidad microsatelital. De acuerdo con nosotros tenemos nuestras clasificaciones en las cuales tomamos muy en cuenta en base a los estudios que ustedes nos interpretan, que es dependiendo de dónde se encuentra la localización de los tumores a nivel de tercio inferior, es el abordaje que podríamos ofrecer. La línea dentada se encuentra generalmente entre 1 a 2 centímetros del margen anal y marca la transición entre el canal anal y el recto. Y esto nos da la pauta de cómo nosotros podríamos valorar o dónde vamos a encontrar la localización del tumor. Cuando hacemos un tacto rectal, nosotros valoramos en qué posición está y a qué distancia lo encontramos del margen anal. Generalmente cuando son pacientes que se encuentran entre 1 y 2 centímetros, podemos ofrecerles resecciones ultra bajas o resecciones anteriores bajas, en lo cual necesitamos únicamente un margen de 1 centímetro, en lo cual podemos hacer anastomosis, ya sea de manera mecánica son engrapadoras, o manera manuales, que serían con anastomosis coloanoanastomosis, lo cual confiere que podemos hacer una preservación del órgano. Cuando nosotros hacemos las disecciones, pues liberamos todo el mesorrecto y llegamos a este sitio. Aquí lo que nos enfrentamos generalmente, pues es síndromes de resección anterior baja, que son íntimamente relacionados con lesiones a nivel nervioso en las disecciones, que gracias a la cirugía robótica hemos podido evitar o obviar estas características y le están dando mejores resultados a los pacientes. Cuando tenemos un tumor que se encuentra entre 1 y 2 centímetros, es decir, que está comprometido a este nivel, pues nosotros directamente tendríamos que valorar si el paciente es candidato a una resección anterior ultra baja o con una coloanostomosis. En los pacientes que ya encontramos una lesión por debajo de 1 centímetro, son pacientes que podemos ofrecer, dependiendo de lo que ustedes nos reporten, ya sea la invasión del esfínter anal externo, en relación al esfínter anal externo y en relación al esfínter anal interno, nosotros podemos ofrecer un abordaje de disección interesfintérica, con lo cual podríamos todavía asegurar cierto grado de continencia de nuestro paciente y con lo cual podríamos hacer una anastomosis directamente a este nivel de la línea dentada, asegurando que el paciente tenga una preservación de órganos. También en los pacientes que tienen
ya lesiones que van por próximos o directamente sobre la línea dentada, pues nosotros tendremos que valorar si hay presencia de ganglio, si no hay presencia de ganglio, si ustedes nos reportan que hay alguna interfase interesfintérica y automáticamente nosotros podríamos ofrecer también un abordaje de una excisión total del esfínter anal interno. Esto confiere a los pacientes una probabilidad de preservación de órgano, pero dependerá del daño nervioso que tenga el paciente durante la cirugía, del daño que pueda tener el paciente si se le dio radioterapia y valorar a tiempo diferido, es decir, entre aproximadamente de 3 a 6 meses, qué grado de continencia tiene. Son pacientes que pueden tener hasta un grado de incontinencia a líquidos en un 70% y a gases en un 90%. Entonces, son factores sumamente importantes que debemos de tomar en cuenta. En el complejo también interesfintérico, cuando ustedes nos dan el reporte de resonancia magnética y nos dicen que está tomado el esfínter anal externo, pues son pacientes que ya están directamente candidatos a llevarse a una resección abdominoperineal y dependiendo de la localización, si está tomado el músculo pubococcígeo o no, o hasta dónde está tomado el elevador del ano, pues tendríamos que ampliar nuestro margen de disección. El complejo esfinteriano, viéndolo a nivel de la resonancia magnética, generalmente nosotros vamos a tomar el esfínter anal interno, tenemos el esfínter anal externo, que serán localizados aquí, y tenemos las fosas isquioanales, y con estas fosas isquioanales, lo que nosotros vamos a buscar o lo vamos a usar como referencia es ver si podemos identificar en qué sitio se encuentra la línea dentada, que generalmente se encontraría a este nivel. Entonces, nosotros esto lo usamos únicamente para determinar si podemos ofrecer un abordaje quirúrgico conservador para nuestros pacientes. Con la microcirugía endoscópica transanal, los tumores han bien diferenciados o moderadamente diferenciados, que sean T1, N0, que ustedes nos reporten menores de 3 centímetros a menos de 8 centímetros del margen anal, en menos del 30% de la circunferencia parietal, es decir, del recto, podemos ofrecerles tanto un abordaje TADMEC, abordaje de excisión transanal mesorrectal total, es un abordaje Cecil Approach, que es un abordaje transanal con un abordaje laparoscópico combinado, un TAMIS LAP, que sería un TAMIS con manejo laparoscópico, o un TAMIS LAR, que son un abordaje de mínima invasión a través de asistido por robot. Estas son las plataformas que nosotros utilizamos, que se colocan a vía transanal y por aquí podemos implementar los puertos de trabajo. Por aquí, en esta imagen, es un abordaje laparoscópico en el cual el puerto de trabajo se está utilizando, se está manipulando para hacer resecciones generalmente en tumores que ya hayan tenido buena respuesta al tratamiento o en tumores tempranos que podamos hacer un abordaje conservador. El abordaje asistido por robot es la misma plataforma, únicamente la gran diferencia es que este equipo o el sistema quirúrgico Da Vinci nos permite hacer resecciones un poco más amplias, más precisas, porque necesitamos nosotros asegurar un margen de 3 milímetros mínimo circunferencial a la lesión que nosotros resecamos. Entonces, generalmente tenemos que valorar esas características y generalmente en lesiones que estén cerca del 30% de la circunferencia es un poco complejo hacerlo de manera laparoscópica. Entonces, el robot nos ofrece una mayor movilidad y mayor capacidad para hacer las disecciones con mayor precisión y sobre todo que también tenemos que valorar que el patólogo en el examen transoperatorio tendría que valorar que el borde de profundidad esté libre, es decir, el borde sobre la submucosa esté libre y que pueda ser candidato a un manejo, continuar con el manejo conservador. La excisión mesorrectal total en la cirugía estándar transabdominal para tratamiento sigue siendo el gol estándar, tanto abierto o como laparoscópico. Los factores pronósticos que ustedes nos dan en la resonancia magnética es lo que nos permite de tomar en cuenta si lo podemos hacer abierto o laparoscópico o robótico. La resección total del mesorrecto en el plano de la fascia mesorrectal, esto nos da la pauta que si tenemos dentro y está conservada, pues nosotros podemos hacer una resección anterior baja
Y los más frecuentes son tumores de recto superior, medio, que lleve una excisión mesorrectal total, una sigmoidectomía parcial o completa, la cual se pueden hacer abierta, pero aquí sí estaría indicado por hacerlo por mínima invasión, que sería laparoscópica y robótica. Estas dos tipos de cirugías nos dan herramientas importantes para hacer la excisión. Nosotros cuando tenemos el mesorrecto y hacemos nuestra resección, nosotros tenemos, esta es la pieza que obtenemos, es decir, hacemos el corte generalmente con 1 centímetro de donde se encuentra el tumor, es más que suficiente para tener un buen control y hacemos la resección. Esto es el mesorrecto. En medida que nosotros lo fracturemos o hagamos una apertura a nivel del recto, aperturas al nivel del mesorrecto o perforaciones durante la manipulación o el manejo quirúrgico, son factores de mal pronóstico para nuestro paciente. Entonces, es una mala calidad de cirugía que repercute directamente sobre la vida, sobre vida y el periodo libre de enfermedad del paciente. Las resecciones anteriores ultra bajas son, como les comentaba en el esquema inicial, son tumores de recto inferior por encima de la unión anorrectal con intención de respetar el esfínter. Cuando tenemos las resecciones abdominoperineales interesfinterianas, son tumores que tienen un involucro directamente sobre la línea dentada y a nivel del esfínter anal interno, con preservación del externo y un buen plano de disección entre ambos. Las anastomosis coloanales a 1 centímetro por debajo del margen inferior del tumor, es decir, estas hacemos un abordaje que se llama Pull-Through, que hacemos la resección ya sea laparoscópica, pero de preferencia sería robótica porque nos permite llegar justo hasta la fascia y hasta los músculos pubococcígeos y elevadores del ano y hacer la disección y hacer la extracción de la pieza directamente por vía anal y hacer la resección y la anastomosis de coloanostomosis y debemos de asegurar que quede a 1 centímetro del margen, de margen del tumor y cuando ya no tenemos dónde hacer la anastomosis por a nivel de la línea dentada o por debajo, pues sería una contraindicación continuar con el procedimiento y sería hacer inmediatamente una resección abdominoperineal. Entonces, generalmente esta es la valoración que vamos a tener, la pieza de patología, esta es la imagen de la resonancia magnética que nos proporcionaron y se hace un abordaje con intento de resección. Sin embargo, al hacer la valoración no se permite porque llega justo al margen, está comprometido en la línea dentada y automáticamente no es viable hacer una anastomosis y por lo cual se hace una resección abdominoperineal. También tenemos herramientas que últimamente han venido a revolucionar la forma de ver la cirugía oncológica de colon y recto. En esto tenemos el uso de la fluorescencia nos permite dar el flujo linfático, visualizar y incrementar nuestra cosecha ganglionar en los pacientes que tengan cáncer de recto. Entonces, el resultado es un sistema de navegación intraoperatorio que cuando nosotros vamos a llevar a un paciente a cirugía de recto, hacemos por vía de un anoscopio o se puede hacer la inyección del medicamento que es verdidiocianina para poder durante la cirugía hacer ya sea uno, marcar el tumor o la localización del tumor o visualizar ganglios que puedan estar en ese territorio y aumentar nuestra cosecha ganglionar, sobre todo en tumores que hayan sido reportados desde un inicio con una invasión ya sea extrarregional. En esta también nos permite asegurar la calidad de la anastomosis para evitar el riesgo de fístulas y mejorar las características de los pacientes. Y en cirugía robótica también tenemos el mismo sistema que nos permite valorar una buena vascularidad de nuestra anastomosis y asegurar un menor riesgo de dehiscencia de estas. También tenemos los sistemas de navegación intraoperatoria, en los cuales nos permite hacer inyección del medicamento directamente a donde se está referido el tumor y poder valorar, hacer un mapeo ganglionar en el cual esto nos permite aumentar nuestra cosecha ganglionar con la navegación intraoperatoria y esto confiere un grado de seguridad mayor para nuestros pacientes en las resecciones. Y esto es la obtención de un ganglio
si se observan, aquí es a nivel de la mesentérica, es un cáncer de recto, se hizo la inyección del medicamento, la fluorescencia, y nos está dando una captación positiva. Esta captación positiva, este ganglio se toma, se envía a transoperatorio y nos da si es positivo o negativo, y de ahí tomaríamos las pautas de si hacemos mayor disección o ya no es necesario hacer la disección. También en cuanto al el tratamiento de cáncer de recto, directamente de versus laparoscopía versus robótico, pues el costo es menor en cirugía laparoscópica, pero los beneficios son mayores, ya que no hay menos alteraciones en la función sexual en los pacientes de cáncer de recto, tienen menos alteraciones en la función urinaria por preservación de los nervios y hay menos tasas de conversiones, sobre todo en manejo de cánceres de tercio inferior. Las técnicas asistidas por robots pues brindan varias ventajas sobre las técnicas laparoscópicas en reducción del tiempo operatorio y una conversión significativa menor, y hay una menor uso de fármacos analgésicos postquirúrgicos y menor estancia hospitalaria en los pacientes. Las resecciones abdominoperineales, las estándar generalmente son cuando está tomado el complejo esfinteriano y sobre todo cuando está tomado el esfínter anal externo. Entonces, son pacientes o pacientes que son tumores que infiltran el canal anal o el músculo elevador del ano y tenemos que hacer una resección más amplia. En cuanto al reestadiaje, generalmente nosotros, como les comentaba desde un inicio, tomamos más en cuenta la resonancia inicial y siempre valoraremos una resonancia secundaria o término de tratamiento con la finalidad de buscar nosotros una pauta de reducción del tamaño del tumor para valorar si es candidato a hacer una cirugía preservadora de órgano o tenemos que hacer una resección radical. Entonces, esto sería por lo cual pedimos nosotros estos estudios. Generalmente, el llevarlos a tratamiento quimioterapia, radioterapia neoadyuvante o a TNT, dependiendo de las características de la biología del tumor, pues mejoran el control local, disminuyen en un 50% el estadio tumoral, el 15 al 38% de los pacientes tienen una respuesta patológica completa y se puede permitir una cirugía con preservación del esfínter o en algunas ocasiones, pues obviamos la cirugía. El tacto rectal, la endoscopía nos permiten valorar una respuesta clínica y la patología nos da una microscópica, pero la resonancia magnética siempre nos dará la profundidad del tumor después del tratamiento con quimioterapia, radioterapia. Entonces, es sumamente importante la valoración de la resonancia magnética para que nosotros podamos tomar una decisión de qué tipo de abordaje podamos ofrecerle a los pacientes. Generalmente, cuando nos reportan desde un inicio tumores mucinosos, ya sea el reporte de patología o en la resonancia magnética, pues lo que nosotros esperamos es una degeneración coloide o a la respuesta mucinosa, y es decir, que la respuesta a la mucina sea acelular en la respuesta patológica y que el tumor mucinoso sin respuesta, pues generalmente son tumores de mal pronóstico, son tumores que si no hay ningún cambio durante el tratamiento, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia, peor pronóstico, y ahí tendremos que hacer un abordaje radical sin tener buenas tasas de éxito. Entonces, en el rastreaje tumoral, pues siempre lo que esperamos es valorar el esfínter y la pared pélvica. Vamos el margen circunferencial, es menos preciso, pero también valoraremos la distancia o la viabilidad del manejo quirúrgico que podemos ofrecer. La invasión vascular, que generalmente puede desaparecer o genera fibrosis que no la reportan, y el número de adenopatías sospechosas, pero sin embargo, pues ya no tienen tanto pronóstico como o factor predictivo como en la manera inicial. Los predictores de negatividad tras la cirugía sería que nosotros en el reporte patología nos dieran ausencia de adenopatías
de difusión, disminución del tamaño al menos del 70% del tamaño inicial que se había valorado en la resonancia, y que los ganglios sean menores a 2.5 milímetros en su eje corto. Eso ya es directamente el reporte de patología que esperaríamos para tener una buena correlación. Y el grado de regresión tumoral o grado de Dvorak se establece por las guías internacionales, en los cuales ellos proponen que se debe de homologar tanto por anatomía patológica y por el sistema de radiología o de imagenología, en cuanto a tener una buena correlación y una retroalimentación entre los hallazgos que ustedes van a tener durante la resonancia magnética de restapificación y el reporte de patología, en el cual el grado 1 esperamos una respuesta radiológica completa, no evidencia de tumor tratado, que haya una buena correlación directamente con el patólogo. Grado 2, una buena respuesta con fibrosis más del 75%, mínimo tumor residual. Un grado 3, respuesta moderada, más del 50% de fibrosis o mucina y una señal intermedia. Respuesta leve, pequeñas áreas de fibrosis o mucina, mayoría del tumor residual. Y grado 5, que no haya una buena respuesta o apariencia similar a la resonancia magnética inicial o de pretratamiento. En cuanto a la recurrencia local, pues en el 4 a 8% de los pacientes operados con intenciones curativas en los primeros 3 años, tras el tratamiento se podrá presentar este tipo de recurrencias. El diagnóstico debe ser precoz para evitar la progresión y permitir una resección quirúrgica o iniciar tratamiento paliativo o tratamiento con fines curativos o de contención de la enfermedad. Y generalmente esto nos damos cuenta por el seguimiento con los marcadores tumorales, que es el antígeno carcinoma embrionario, el CA19-9, y principalmente los factores de riesgo de recurrencia, pues son ausencia de radioterapia previa, el margen circunferencial positivo, presencia de invasión vascular, proximidad del tumor al borde anal, perforación del tumor durante la cirugía o mala calidad mesorrectal, fuga de una anastomosis durante, generalmente es postquirúrgica, que esto conlleva una sepsis del paciente y hace que mecanismos reguladores tumorales puedan perderse, y esto automáticamente darnos una progresión tumoral, un TNM alto o baja diferenciación celular o factores de mal pronóstico desde manera inicial en la biología tumoral. Y generalmente va a afectar a 4 localizaciones, que sería generalmente la principal, en el 75 al 80% de los casos, es en el sitio de la anastomosis o en el mesorrecto residual que hayamos dejado nosotros durante una resección, pensando en tumores de tercio superior o tercio medio, o directamente en el centro de la pelvis o periné que haya tenido proximidad a la próstata o vesículas seminales. Generalmente anteriores pues, sería vejiga, vagina, útero, próstata, igual vesículas seminales. Posteriores generalmente es la fascia parasacra o sacro o coxis o raíces nerviosas. Laterales buscaremos a uretero, vasos ilíacos y ganglios linfáticos laterales, nervios pélvicos y musculatura. Y la resonancia magnética es más precisa en recurrencia local, mientras que la tomografía y el PET-CT pues se prefieren en busca de recurrencias a distancia, ya cuando se haya valorado que no hay una recurrencia local. Gracias, sería todo de mi parte. Doctor Luis Zúñiga, pues muchísimas gracias, una excelente exposición. Definitivamente para nosotros es de gran valor que entender qué es lo que el médico tratante del quirúrgico está pensando o está esperando de nosotros, porque entendemos con este tipo de charlas como la que usted nos hizo favor de presentar hoy, que tiene gran impacto lo que podamos mostrarle en la calidad de nuestro estudio y en la calidad de nuestra interpretación. Muchas gracias por la exposición. Es definitivamente muy valioso su exposición, muy interesante la forma de abordaje de este tipo de neoplasias. Y no sé si en la audiencia exista alguna inquietud o algún comentario, o incluso el doctor Ángel Torres, si tuviera algún comentario para terminar esta intervención. Pueden abrir ustedes su micrófono o utilizar el chat. Sí. Mencionar nada más, por ahí se tocó algo de la difusión para los ganglios, ahorita mencionaba Luis.
no se recomienda como criterio para ubicar si el ganglio está afectado. Bueno, difusión me refiero de para resonancia. Como criterio de saber si por restricción o por simple efecto T2 son ganglios afectados metastásicos o no. Puede servirnos para ubicarlos en el mapa, o sea, para poder ver dónde están brillando, pero hay que aplicarles los criterios que vimos previamente, ya sea morfológicos y de tamaño o solo de tamaño, puesto que normalmente todas las estructuras linfoides tienden a tener cierto grado de restricción, eso podría ser engañoso. Bueno, solo como un comentario adicional. Sí, Ángel, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Hola, Rafita. Omar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Felicidades, doctor Ángel. Gracias por las imágenes muy demostrativas, las imágenes de resonancia extraordinarias, muy bien descritas. Y el doctor Zúñiga pregunta, doctor, ¿qué seguimiento, tienen estandarizado el seguimiento de imagen para sus pacientes? Si es según el estadiaje o les hacen un seguimiento estándar cada año, o cómo es el seguimiento de imagen que les hacen después de operados, doctor. Sí, mira, generalmente a los pacientes que estamos esperando que tengan factores de mal pronóstico, es decir, que estemos esperando una recaída local, generalmente es con resonancia magnética. El primer año se puede hacer de manera trimestral o manera semestral, ¿de acuerdo? En pacientes también que hagamos excisiones a nivel local, es decir, vía transanal. Generalmente se deben de repetir los estudios de manera trimestral porque son cirugías de preservación de órgano. En pacientes que hagamos excisiones transanal, es decir, coloanoanastomosis o preservación de órgano, generalmente el seguimiento debe ser más estrecho y sugerimos el primer año de manera trimestral, que es el periodo de mayor recaída que podemos tener en nuestros pacientes. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Zúñiga. Felicidades a los tres. Me refiero también a Rafa, que la verdad la gestión increíble. Me conecto poco, pero cuando me conecto, siempre con un buen sabor de boca. Felicidades a los tres. Muchas gracias por su esfuerzo. Gracias, Gracias. Omar. Gracias, Gusto, Juan. gusto saludarte. Y una pregunta, Ángel, ¿el protocolo para la recidiva tumoral o la enfermedad recidivante en resonancia sería el mismo que el protocolo en resonancia para el diagnóstico? Sí, o sea, idealmente, digo, las guías sugieren las puras T2, como mencionábamos, creo que es muy válido o es de suma importancia contar con el protocolo pues completo, o sea, agregarle la difusión y las contrastadas, pensando, digo, de primera mano, cuando es de primera vez, pues a lo mejor nos va a dar alguna orientación, como decíamos, esta de la submucosa y demás, pero sobre todo pensando en que a la vuelta de 6 meses, un año, etcétera, probablemente ese paciente regrese y haya que hacer una comparación. Lo ideal es que las mismas secuencias se tengan en ambos estudios para que la evaluación pues sea lo más útil posible. Los cambios a veces, y dependiendo de la localización, sobre todo los de tercio inferior, cuesta mucho trabajo porque pues el espacio está más reducido, los cambios fibróticos a veces pueden ser, o ya no digamos posquirúrgicos, pueden ser anatómicamente difíciles de identificar. Entonces también pues hay que tratar como de tener, ahora sí como quien dice, mejor que sobren secuencias, o sea, tener completas todas en ambos estudios y eso te dará más herramientas para poderle dar una interpretación más adecuada. Sí, ese estudio de posquirúrgico y posradiación se antoja que sea un poco más difícil de definir, seguramente. Sí, complementando ese tipo de problemas que sí tenemos muy frecuentes, sobre todo cuando hacemos coloanoanastomosis o resecciones ultra bajas, lo podemos complementar en algunas ocasiones con equipos de ultrasonido transanal. Entonces hacemos un ultrasonido transanal para valorar las características un poco más detalladas, porque a veces sí queda la duda y no sabes si es recaída o es nada más una cicatriz o un punto, una sutura que dejamos por ahí nosotros. Evalúa mejor la pared del órgano, entonces, con el ultrasonido Sí, porque a veces endocavitario. queda la duda. O Sí, sea, por más que hagan todas las secuencias que ustedes
puedan, siempre hay veces que bajo a platicar con Ángel y le digo, pues no vemos nada con un ultrasonido a ver qué podemos ver de diferencia. Sí, de Y, acuerdísimo. Sí, y la resonancia, desgraciadamente, si hiciéramos un PET-CT, como puede ser inflamación o puede ser fibrosis, puede tener captación y nos va a dar un falso positivo. positivo. Sí, es un reto, Exactamente. esa anatomía es un reto, la verdad. No sé, por ejemplo, si haya alguien conectado, según tengo entendido, por ejemplo, en León, al menos, solamente alta especialidad tiene transductor de 360 grados, que es como que el ideal para hacer esta evaluación. Nosotros al menos aquí no lo tenemos. Este, digo, obviamente puedes hacer tu intento pues con los transductores convencionales, pero pues, es ideal este otro transductor, ¿no? Y para tomar la totalidad de la circunferencia del órgano. Ujú. Nosotros no lo tenemos tampoco, no sé en alta especialidad si lo tengan, la verdad no sé si haya alguien conectado de allá, pero nosotros no contamos con él. Pues no sé si hay algún otro comentario o pregunta del auditorio. Hay felicitaciones del doctor Raúl Varela y del doctor Alejandro González, así como la doctora Alicia Pérez Moreno y la doctora Vanessa González. Muchas gracias por sus comentarios. Felicitaciones, doctor Zúñiga. Muchas gracias por su presentación. Impresionantes imágenes también de quirófano. Muchas gracias, Ángel. Una explicación muy, muy clara, una ponencia limpia, la que tuviste hoy, como siempre. Muchas gracias. Pues Y muchas bueno, nada más para agregar antes de que se acabe, no sé si todavía alcanzo. Ah, gracias. Para recordar que la radiología intervencionista en etapas 4 ha tenido mucho peso en cáncer colorectal con la enfermedad oligometastásica, la creolación y la quimioembolización de lesiones. Digo, ya no es tema, pero también para que no se olvide que podemos tener participación también por ese lado. Claro, sí, definitivamente. Muchas gracias. gracias, Esteban. Saludos. 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 ¿Algún otro comentario del auditorio? Muchas gracias. Hay felicitaciones por las dos ponencias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Esteban. Pues si no hay algún otro comentario, agradecerles, doctor Zúñiga, doctor Ángel Torres, su participación. Muchísimas gracias por su apoyo y su ponencia del día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un placer. Gracias, doctor. Esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias igual por su asistencia y por su atención, muy amables.